lista financiera con Gabriela Siller. Pues esto tiene que ver, sí, con la economía, pero el principal interés de Donald Trump es detener la migración y el trasiego, sobre todo de fentanilo. Pero en nuestro país la violencia no cesa, no se detiene, en particular Sinaloa. Solo ayer, en otra escena terrible, fueron abandonados los cuerpos de 5 hombres frente a la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esto en la vía hacia El Dorado, en Culiacán. Otra vez se abrieron carpetas de investigación, se tuvieron que suspender clases. Por si fuera poco, también en Culiacán, a principios de esta semana, estamos apenas a miércoles, el crimen organizado también llevó a cabo un ataque armado contra 65 cámaras de seguridad del C4 en distintos puntos de la capital. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo clarísimo de obstruir la vigilancia y también de enviar un mensaje a la autoridad, a las autoridades. El secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, anunció que van a tardar por lo menos 45 días en poder reponer los equipos. Mientras tanto, el gobernador del estado, Rubén Rocha, ha insistido en que se ha estado reduciendo la generación de violencia e incluso ha criticado a los empresarios del estado de Sinaloa porque, en su opinión, dice, exageran los efectos económicos de la inseguridad. Pero en estos últimos días se acumularon casos, 6 personas masacradas al interior del centro nocturno de Bar en Villahermosa, capital de Tabasco. En la misma entidad, un comando irrumpió en una boda asesinando a uno de los invitados, dejando 2 heridos. Eso en Tabasco. Y para que nos demos una idea, el fin de semana pasado ha sido el más violento que hemos tenido en México desde que se llevan los conteos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, con 236 personas asesinadas. Esto equivale a 118 homicidios al día, 5 cada hora, un asesinato cada 12 minutos. En octubre se registraron en promedio 103.5 homicidios cada día. Y si esta tendencia se llegara a mantener, estaríamos cerrando el sexenio que ahora comienza con más de 220,000 homicidios dolosos. No se trata de ningún modo de minimizar o regatear los esfuerzos que está haciendo la actual administración, insisto, que apenas comienza, por combatir el crimen. Pero los datos y los casos que hemos visto en todo el país, pues hacen ver que lo que falta es muchísimo trabajo para pacificar a México, sobre todo cuando se heredó un legado de violencia y de desorganización en la lucha contra el crimen. Vamos a hablar de esto y me acompaña para ello aquí en el foro el periodista especializado en temas de crimen organizado, corresponsal para la BBC, Joan Grillo. Vía Zoom también está con nosotros Luis Chaparro, especialista en el tema. A los dos, Joan, ¿cómo estás? Un gusto. Muy buenos días. Sí, igualmente. Sí, gusto estar aquí. Igualmente. Y Luis, ¿cómo estás? Son compas, ¿verdad? Yo creo. Sí, se conocen. No, compa Chaparro, ¿cómo estás? Se conocen. Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Qué tal, Adela? Muy buen día. Híjoles, qué delicado, ¿no? Y bueno, esto que ha pasado con Trump, que pasa por la migración y por la violencia que vivimos en México, por el trasiego, sobre todo de fentanilo, Joan. Sí, cómo no. Y esto tiene mucho que ver con Sinaloa, porque pues, el cartel de Sinaloa es el principal fuente de fentanilo para Estados Unidos, junto con el cartel de Jalisco. Una cosa interesante es durante esta guerra en Sinaloa, guerra civil del cartel de Sinaloa, que estamos hablando ahorita de 1,000 muertos y desaparecidos en 2 meses. Y con todo esto, sigue moviendo el fentanilo. Si lo vemos en la frontera, en que están agarrando el fentanilo, en los meses de octubre y septiembre, durante esta guerra, encuentran 2,000 libras de fentanilo. Y dice que más o menos se encuentra 2,000 libras, que pasan
8,000 libras, que es suficiente para miles de millones de dosis de fentanilo para Estados Unidos. Y estamos viendo estas cifras de más o menos 100,000 muertos de sobredosis cada año. Pues, ¿Qué está exigiendo Trump? Está haciendo de manera... que es su mayor preocupación Sí, ahora, ¿no? está haciendo de manera bullying y entiendo completamente Cómo es este- Trump, ¿no? cómo contesta Claudia Sheinbaum y la gente pues va a sentir como está amenazando a Estados Unidos. Pero una cosa, por esta fentanilo, ¿qué quieren ver? Una baja del tráfico de fentanilo. ¿Y cuánto va México? Va a perder los grandes empresarios con un intercambio comercial de 800,000 millones de dólares para estos narcotraficantes que están moviendo esta cantidad de fentanilo. ¿Cuánto lo van a realmente presionar y reducir eso? Pues sí, Luis. Pues justo como dice Joan, Adela, la verdad es que creo que es una estrategia muy de negociación agresiva de Donald Trump, porque la verdad es que no va a parar el tema del fentanilo. El tema del fentanilo se sigue produciendo, incluso en algún momento publicaba este artículo donde dábamos cuenta que muchas de las fábricas de fentanilo se movieron a Canadá para seguir asegurando su producción. De Canadá está entrando ahora también a los estados del norte de Estados Unidos. Y no vemos pues la estrategia tan dura con Canadá, a pesar de que sí, Donald Trump dijo, hizo algunas reseñas de Canadá que no le gustaron a Canadá, que aparte se insultó el gobierno de Canadá porque lo llamaron México, que yo Sí. creo que es un insulto. Pero bueno, la realidad es que el fentanilo va a entrar por donde tenga que entrar mientras se encuentre consumidores en Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que el número de sobredosis sí se ha reducido significantemente en Estados Unidos. No creo que tenga que ver con la estrategia de seguridad en México. Creo que tiene que ver más con una estrategia de salud que implementó Estados Unidos dentro de su propio De país. campañas de salud, dices, Luis. O una cosa, Exacto. Coincide yo. Sí, con esto estoy de acuerdo. Mira, al final Estados Unidos va a llegar a fentanilo si hay demanda. Y si no produzca China, lo produzca India. Si no mueve por Exacto. México, mueve por Canadá. Pero una cosa bilateral en que conviene a México. Si están viendo cifras de cocaína, cifras de heroína, y no importa tanto, pero más baja esta cifra de fentanilo de México, conviene para México que baja este número. Pero con la cantidad de muertos, estamos hablando que bajó de 111,000 a 97,000. Que todavía Sí. yo creo que son cosas. ¿Por qué bajó? No creo que haya menos fentanilo, que hay mucho fentanilo ahí. Yo creo que hay tres cosas importantes. Uno es que ha sido tanto muertos de sobredosis en estos años, hay menos para morir. Es triste decir. De los que consumen, dice. Estamos hablando de 800,000 muertos durante estos años. Sí, es de brutal, addictions. es brutal. Tú lo ves cómo está cuando uno está en San Francisco, en Los Ángeles, en Filadelfia, con la cantidad de adictos ahí en la calle. Si mueren tantos, pues hay menos para morir. Pero otra cosa interesante. O sea, tú lo que dices es, hay menos muertos porque los que tenían que morir ya murieron. ¿Así? ¿Cuántos adictos Pero hay? entonces, ¿no aumenta el número de consumidores? Sí meten más jóvenes. Pero una cosa pasó en Estados Unidos. En los 2000 legalizaron, empezaron a dar legalmente a mucha gente Oxycontin, se llama esta droga. Oxycontin, sí. Y empezaron a tomar para el dolor, a veces dolores menores, a veces peores, a veces psicológicos. Mucha gente eran enganchados. Entonces, no eran los adictos de antes, los jóvenes escuchando el punk y haciendo heroína, eran mamás de 50 años, 40 años que están enganchando. Cuando pusieron ilegal, lo compraron de los cárteles mexicanos, estas drogas. Lo metieron en el fentanilo. Pero otra cosa interesante, cambiaron la receta. Y es difícil ver dónde cambiaron la receta, si a nivel medio. Y empiezan con fentanilo, mete otra cosa que se llama, que dicen la palabra trank dope. Puse como un otro tranquilizante. Ah, Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que muchos están tomando y duermen. Y entonces son incapaces de tomar tanto. Y también para el sobredosis. porque hay más periodos de sueño, Sí, de dices, sueño, por los tranquilizantes. Pero ok. también, como dice el compañero Luis, también hay una cosa que se llama Narcan, que ya Exacto. es muy disponible
es una campaña de prevención de muertos y como se muere la persona o está sobredosis y lo mete esta cosa de Narcan para que se revive la persona. Es muy triste, gente casi muriendo, reviviendo, muriendo, pero así es la realidad. Por sobredosis. Sí, por sobredosis. Y les meten esto para que revivan. Reanimen. para Claro. reanimarlos. Luis. Sí, y justo este Narcan también se está empezando a usar. Lo que pasa es que este Narcan lo están dejando también junto con los mismos dealers, con los mismos O distribuidores. sea, también de para que manera ellos- ilegal. Exacto, para que ellos mismos puedan ayudar a sus propios consumidores. A los seguir consumidores que se están consumiendo. pasando. Exacto. Otro fenómeno que sí estoy viendo acá bueno, se vio primero en Tijuana, creo que se está viendo en otras fronteras como Ciudad Juárez, que no se había visto antes, es de nuevo la cantidad de fentanilo en las calles de las ciudades fronterizas. Usualmente no se veía. En Culiacán, por ejemplo, había como una especie de prohibicionismo criminal de los mismos carteles de usar fentanilo en la ciudad, y etcétera. Entonces creo que no se hizo muy extenso el uso de fentanilo en Sinaloa. En Tijuana sí se empezó a utilizar mucho, se empezó a consumir mucho después de ser una ruta de tráfico, empezó a ser un lugar de consumo. Y ahora está pasando eso en Ciudad Juárez. Están encontrando lugares que están guardando cada vez mayores cantidades de fentanilo para cruzar a Estados Unidos, pero también se empieza a vender en la ciudad y creo que ya prende un poquito las alarmas de las autoridades de Chihuahua de que pudiera expandirse el consumo de fentanilo también en esta Ciudad ciudad Juárez. Sí, fronteriza. y eso crea una problemática ya muy distinta a las ciudades mexicanas que nada más la fabricación o el trasiego. Ahora el Sí. consumo también. Es interesante, Exacto. como dice Luis, como antes, como dicen, no podré vender hasta la cocaína en México. Como nosotros, los colombianos lo hacen, nosotros traficamos esto y los gringos lo consumen, ¿no? Y luego pues lo ven en el mercado fuerte de la cocaína en México. Luego pues no, la metanfetamina, como lo dicen en su tiempo de Michoacán, el más loco, pues más lo vende a los de Estados Unidos. Aquí no, aquí es prohibido usar esto. El consumo, metanfetamina. Y ahorita muchísimo metanfetamina en muchos lados de México. Sí. Y ahorita poniendo el fentanilo tan peligroso, esta sustancia es tan peligroso por un poquito se puede tener sobredosis la persona. Y una cosa también, un peligro fuerte que ha pasado en Estados Unidos, es que el dealer a nivel de la calle o nivel arriba de la calle, que está mezclando la droga en su máquina de café o su mezclador. Sí. Y su mezcla se pone un poco el fentanilo y la mezcla con muchas cosas, que es muy fuerte. Hay que poner un poquito con 99% de otras sustancias. Luego no le limpia bien, se hace lo mismo con cocaína y en cocaína encuentra fentanilo. Ah. Entonces, de repente en Estados Unidos se encuentran músicos, jóvenes, otras personas que más meten un poco de cocaína un fin de semana, una fiesta, Pero ya se quedó ahí. se queda el fentanilo y se mueren por eso. Y eso es un peligro que también puede estar pasando en lugares como Tijuana, como Ciudad Juárez. Ahora, tú hiciste una investigación, Joan, sobre los impuestos que está cobrando el cártel del Golfo en la frontera con Estados Unidos, justamente. ¿De qué se trata esta investigación? Sensible al asunto, sí, fuerte. Bueno, es un viejo negocio en México, ¿no? De corrupción, de las aduanas o grupos de corrupción, trabajando con ellos, cobrar para todo el que mete a México. Sobre todo como antes la fayuca, ¿no? La famosa fayuca. Sí. Y todo viene mucho de esta frontera chica, pasando por Matamoros, pasando por Reynosa, pasando por Nuevo Laredo. Y este es el camino a México y camino al base industrial del norte. Ahorita el cartel del Golfo ha tomado este negocio para ampliar este negocio. Me dice uno, primero como entra esta nota cuando me dice uno que lleva tanques de gasolina, trocas de gasolina, camiones de gasolina a México. Y están subiendo el precio que cobran. Que antes cobran $300 para un camión que pasa a México. Luego sube a $1,200. Luego sale, y esto lo publica Reforma, páginas de todos los
productos que la gente está llevando a México. ¿Qué está llevando? De Estados Unidos a México. Sí, de Estados Unidos a México. Camiones con colchones, cosméticos. Y es mucho negocio allá en la frontera, ¿no? Que la gente que importan cosas hacia. Sí, no es algo desconocido, Sí, pues. y todos están pagando. Entonces, es pues cómo está cobrando esta gran cantidad. Y este cártel de Golfo, pues, en hecho, la cuestión de fentanilo no está pasando tanto a aquel lado. No está tanto usando como de droga, tanto droga como antes, pero tiene tanto negocio en esto, más los migrantes, y realmente controlando la frontera. Y es una cosa, pues, de importancia. Por ejemplo, esta nota, cuando lo publiqué, me habla de la Embajada de Estados Unidos. Están pidiendo, pues, unos datos como es mucho interés, un poco sensible este tema. Ya. Y tú hiciste esta investigación y tienes tus informantes, digamos, tus fuentes. Sí, y también trabajé con un compañero que trabaja mucho ahí en la frontera, mucho con Juan Alberto Cedillo, que trabaja mucho ahí en Matamoros, en estos lados. Ahora, Luis, Sinaloa de nuevo, el cártel de Sinaloa, ¿no? Este fin de semana se registraron varios casos de violencia en Sinaloa, el abandono de cuerpos, ¿no? De 5 hombres ayer solamente frente a la Escuela de Agronomía de la universidad, y luego, pues este ataque armado a 65 cámaras de seguridad del C4, pues qué poderío, ¿no? La verdad es que pareciera que en Sinaloa sigue sin haber autoridad. Estamos hablando que están registrando alrededor de 40 homicidios semanales, que eso es un escándalo para un lugar como Sinaloa, sin contar todos los desaparecidos, los levantones, que van alrededor de 600, 500 y algo en estas fechas. Y no se resuelve el tema. En un inicio creo que veíamos una estrategia muy frontal donde iban tras los grandes, ¿no? Como tras el jefe de seguridad, el segundo al mando, el no sé qué. Creo que ya muchos de ellos se fueron a esconder, pero siguen teniendo una base muy sólida y sobre todo bien jóvenes, o sea, de chavos que andan en las calles, que están haciendo los ataques a las cámaras, que están haciendo los asesinatos, que se están... a lo mejor está raro decirlo, pero vengando, digamos, de viejos enemigos con los que pudieron tener problemas o que están financiando a una u otra facción del propio cártel de Sinaloa. Lo que es cierto es que sigue la batalla por controlar Culiacán. Creo que esa es digamos, el centro de la pelea, que ya se pasó, o sea, pasó de una venganza de decir, secuestraron al jefe de la facción de los Zambada y queremos venganza, pasó a, pues ahora hacemos una guerra interna territorial para quedarnos con Culiacán. Luego esa guerra pasa de los muertos a los desaparecidos, a los ataques en la ciudad, y pasa al internet también, y empieza a haber una especie de propaganda para decir quiénes son los buenos, quiénes no extorsionan. Ahorita mucha gente local, y probablemente por la propia frustración de que las autoridades no están poniendo atención, pues están volcando también un poco a decir, no, esta facción o esta facción es la que se debería quedar para que ya se aliviane el asunto. Y eso yo recuerdo que pasaba también en Ciudad Juárez en 2010, 2009, cuando estaba el cártel de Sinaloa contra el cártel de Juárez. La gente ya estaba tan harta, tan desesperada y tan decepcionada del papel de las autoridades, que decía que gane uno, que gane el que sea, que ya se quede un cartel aquí. Y que se acabe la violencia, ¿no? Que cese la violencia, los muertos. Sí, sí, exactamente. Sí, pero es interesante también esos actos de violencia más reciente, dejando cuerpos enfrente de la universidad. Sí, porque ayer. Cuando el gobernador está diciendo, no está malo, va a las escuelas, por favor, sí, niños, va a las escuelas, en este momento se pone en la universidad. Cuerpos en la universidad. Esto es como táctica, como el gobernador, que quieren tumbar una forma o un grupo. ¿Por qué quitan las cámaras? ¿Quién está? ¿Realmente están quitando las cámaras por la autoridad o porque un grupo tiene acceso a las cámaras y otro grupo quiere quitar sus ojos allá? ¿Cuál es tu lectura? Sí, bueno, yo fui al principio de esta guerra, cuando arrancó la guerra en septiembre, fui ahí para cubrir como Nota Roja, que he ido mucho antes y cubrí la guerra mucho antes, en 2008, 9, 10,
en Sinaloa fue la guerra de el Chapo, papá, contra el Arturo Beltrán Leiva en aquel tiempo, ¿no? Y comparando, muy diferente al ambiente. Incluso en aquel tiempo era terrible esta guerra. Ahora es peor en cantidad de muertos, que estamos viendo peor con los desaparecidos, pero también cómo están reaccionando las personas. Hablan, es una forma de miedo ahí, que uno siente una ansiedad, un miedo que está viviendo las personas ahí. Cuando estás ahí. Cuando está ahí, y como estaba ahí cubriendo, estoy pues tanto acostumbrado a cubrir la violencia y la nota roja, esas cosas. Y una señora diciendo, no, que desde empieza esto, tengo mal, colitis nerviosos, y estaba, ¿cómo pasa esta? Y luego yo igualito de descubriendo esto, uno siente, y el terror que está viviendo, hablan de gente de narcopandemia, porque es como la pandemia, como era la pandemia y todo el cierre, y como todos vivimos en psicosis, pero ya está viviendo esto. Y como no pone, me sorprende, aunque tengo en México 20 años viviendo en México y cubriendo eso. ¿De dónde eres tú, Joan? Inglaterra. Inglaterra. Sí, para que no soy de Estados Unidos. De no soy tan malo, pero sí. Exacto. Sí, está ¿De bien. qué parte? De Brighton. Digo, es el Acapulco de Inglaterra. Como dice, la playa. Y aunque con esto me sorprende, a veces me impacta cómo el gobierno puede dejar ciudadanos en estas condiciones. Cómo puede dejar que no pueden llevar a sus niños a la escuela, que tienen miedo. Cómo no puede poner seguridad, ¿no? Y entiendo que, como dice, pues esa fue la culpa de los gringos que operan en Estados Unidos. Y de una forma tiene razón, que este conflicto arranca por este secuestro del Mayo Zambada. Sí. Y como dice, era más tranquilo, más controlado la plaza, y lo hacen, y segurísimo está, gente de Estados Unidos por lo menos coordinando la entrega. Cómo lo coordina que se entrega allá cerca de El Paso en este momento. Esto es forma de modus operandi que lo vemos con otras rendiciones antes de personas en México, como en 92, igualito esta forma. Pero aunque tiene razón de decir, pues, de Estados Unidos provoca esta guerra, tiene responsabilidad, ¿no? Como gobierno, de brindar seguridad, ¿no? Y cómo no puede poner, por lo menos, que puede llegar a la escuela. ¿Te refieres al gobierno del Estado? Sí, y del gobierno y del federal, ya, ¿no? También. Porque como a veces dice, pues, la culpa tiene el Estado. ¿Y yo por qué? Pero al final, ¿cómo poner algo básico? Pero sí entiendes un conflicto brutal y fuerte, y podría ser que, si lo vemos del Ciudad Juárez, del compa Luis, ¿cuánto dura esta guerra? De 2008 a 2010, 9,000 muertos. Exacto. ¿Cuánto dura la guerra de Arturo Beltrán Leiva contra el Chapo? También, 2008, 2009, hasta que lo matan a Arturo Beltrán Leiva. Si no se para, esto podría ir para lo largo. Pero ¿qué? Se va a extender. A ver, Luis, ¿tú qué has percibido? Digo, tú llevas cubriendo el conflicto todo este tiempo, ¿no? Yo creo justo eso. A ver, ninguna de estas facciones se quiere detener, número uno, porque se volvió ya una guerra territorial y no de venganza, que inició como venganza. Y número dos, porque no van a parar, como bien decía Joan. Mira, en Ciudad Juárez duró 2-3 años esta violencia intensa. Ciudad Juárez terminó muy lastimada. Yo creo que no se volvió a recuperar la Ciudad Juárez que era antes del 2008, ni económicamente, ni en digamos, la psicología de las personas que se quedaron viviendo en Ciudad Juárez. Lo único que hizo que bajaran los números realmente no fue ninguna estrategia de seguridad, porque todas fueron estrategias bastante fallidas. Me acuerdo que en algún momento se hizo la estrategia federal de abrir parques y zonas públicas para que los niños se alejaran de la violencia, no sé qué, pero todas las matanzas eran ahí, donde estaban los chicos jugando fútbol y esto. Se hicieron mil cosas, trajeron conferencias, se trajeron autoridades, vino la Isaola e incluso tuvo 2 atentados muy públicos en Ciudad Juárez. Entonces no paró hasta que prácticamente hubo un exterminio de grupos. O sea, se mataron tantas personas de los dos grupos que fue lo que empezó a disminuir la violencia en Ciudad Juárez, pero fue hasta entonces que gastaron recursos, que gastaron hombres y que ya, digamos, sus soldados se disminuyeron a cantidades donde ya quedaban algunos pocos.
Yo creo que ese es el riesgo que corre ahorita Sinaloa, de que si no hay una estrategia real de seguridad que tiene que ver con inteligencia, no tanto con entrar como se llegó a Ciudad Juárez con el ejército por enfrente y los tiroteos, eh, tiene el riesgo de extenderse esto 2 o 3 años y que se acabe hasta que una de las dos facciones pierda de nuevo a su líder y luego genere otra vez más violencia y luego se exterminen entre bandas. Pero eso viene al costo de que Sinaloa no regrese a ser el Sinaloa que hemos Pero visto. Luis, es que no nos queda del todo claro de quién es esta estrategia, ¿no? Porque sí, del crimen organizado, del gobierno, ¿de quién es esta estrategia? Porque tienes un gobernador diciendo que aquí no pasa nada, Sí. que están ¿no? Que están exagerando los empresarios, los medios, etcétera. Mira, el gobernador ha dicho que no pasa nada, se ha sentado en eventos públicos, culturales, mientras la ciudad está literalmente en llamas. Tenemos esta foto de la indolencia de Rocha Moya ahí sentado riéndose con su familia y no sé qué, mientras justamente esa noche se incendiaban vehículos, camiones en la ciudad. La gente se resguardaba y se mandaba mensajes de WhatsApp de no salgan. Y hubo una jornada muy violenta esa misma noche. Luego ha dicho también que no pasa nada con lo de ¿te acuerdas de este evento de ganaderos? Que él decía, no, Y luego lo el evento, no pasa cancelaron. nada. Y lo terminaron Lo tuvieron cancelando, a que final de cuentas. cancelar. Creo que fue muy interesante que dice Luis sobre esto de Ciudad Juárez, en esta guerra horrible, ¿no? que pasó ahí. Y que no hubo tantas personas para morir, porque ya habían muertos. Como lo mismo que lo dijo sobre los sobredosis, ¿no? Del fentanilo. Y así era como en los barrios en Ciudad Juárez cuando reclutaron jóvenes pandilleros. Y como, escuchen esta frase en aquel tiempo, cubriendo eso, lo mataron como cucarachas. Como ellos reclutan jóvenes de la calle para que puedan matar para 500,000 pesos y lo matan como son carne de cañón. Pero algo muy peligroso en Sinaloa es, sí, se matan mucho los sicarios locales, pero meten otra gente. Meten gente. Y si lo vemos ahorita, unos enfrentamientos en México, como que pasa en Guerrero, en Tecpan de Galeana, Guerrero, entra un grupo de gente y son salvadoreños, guatemaltecos, que reclutan los cárteles, muchos colombianos, que valen más porque muchos tienen entrenamiento en el ejército colombiano. Claro, tienen la experiencia. Sí, y tienen más alto nivel. Estamos viendo muchos en Michoacán, colombianos, pero también carne de cañón de varios lados. Y hay un video interesante que estamos viendo, que vi ayer, sobre esto cuando están quitando las cámaras de seguridad en Sinaloa. En Sinaloa. Y hay videos que llegan los coches y salen y están diciendo, ya, pues, y unos tienen acentos sinaloenses. Ay, a la verga, ¿qué tal? Pero de repente unos con acentos chilangos. Me mandó un amigo diciendo, pues, este que tiene acento como muy de la Ciudad de México. Ok. ¿Y qué están haciendo allá? Allá. También peleando. Y si lo ves, los grupos de repente reclutan y metan y llevan gente. Entonces, como una cosa que por lo menos se puede bajar la violencia, pero puede seguir metiendo más gente. Y como siguen ganando, sigue este fentanilo, sigue este tráfico de droga. No para el tráfico. Y ahorita dice, pues hay que mantener el tráfico para financiar la guerra. ¿Pero por qué es la guerra? Para pelear sobre el tráfico. Claro. Sí. Luis. Sí. Yo creo que justo como dice Joan, es el huevo y la gallina. O sea, es decir, realmente si no hay una estrategia bien de inteligencia sólida y todo, va a pasar eso. Va a pasar, bueno, necesitamos traficar más justamente para generar. Las guerras son muy caras. Lo vimos en Ciudad Juárez, lo vimos durante el enfrentamiento que tuvo el Chapo con los Beltrán Leiva. Sí. Se desgastan y se usan muchos recursos y genera otro tipo de crimen también. Genera el crimen de secuestro, se sube el índice de secuestros. En Ciudad Juárez no habíamos visto secuestro hasta durante esas fechas, que fue cuando se incrementó muchísimo. De nuevo, el factor migración yo creo que no estaba tan presente en aquellos años y ahorita sí. Y es algo también de mucho peligro y de mucha vulnerabilidad para los migrantes. Ahorita, digamos, durante estos meses, los cárteles regionales que operan en Chihuahua estaban haciendo alrededor de $100 millones de traficar personas al año.
bajó porque bajaron los números de personas en movilidad que estaban llegando a la frontera y empiezan a bajar sus ganancias, bajan, según las propias autoridades de Chihuahua, a tener ganancias de $60 millones, que ya les cortaron un 40% ahí. Y entonces empezamos a ver otra vez secuestro de, digamos, de la ciudadanía, del ciudadano común, del empresario juarense, ¿no? Digo, son pocos todavía, no es todavía como una tendencia alarmante, pero no había registrado secuestros. Y ahorita son esas mismas, cuando van y aprenden a las personas que tienen a empresarios secuestrados, son la misma red que secuestraban antes migrantes. Entonces ahora están secuestrando también migrantes, secuestrando personas para poder generar más dinero para, digamos, seguir ganando lo mismo que anteriormente. Y eso creo que también es lo que podría estar pasando en Sinaloa, que empiecen a meterse ya con el empresario, con la ciudadanía, para seguir generando dinero. Y probablemente no solo en Sinaloa, como bien dice Joan, se traen gente de otros estados. Sabemos que el cártel de incluyendo Sinaloa la es muy Ciudad de bueno. México. Exactamente, incluyendo la Ciudad de México, incluyendo, por ejemplo, Baja California, a donde tienen mucha vinculación el estado de Sinaloa con Baja California, Sonora. Sabemos que el cártel de Sinaloa es muy bueno creando alianzas. Y yo creo que ahorita es cuando ellos dicen, bueno, que valga la pena las alianzas que hemos creado en otros estados con otra gente. Y podrían estar trayéndose gente de esos estados. También salió algún reportaje en redes sociales, creo que un reportaje salió como información en redes sociales de un sicario bastante popular, y lo voy a poner entre comillas, del cártel del Golfo. Tristemente popular. Exactamente, y que bueno, él se fue a Sinaloa y ahí estaba subiendo fotos y historias a Instagram y no sé qué, como diciendo, ya estamos apoyando a una de las facciones aquí en Sinaloa. No necesariamente que el cártel del Golfo, el del Noreste, se traslade a pelear, pero sí como que se prestan sicarios, pues, Ahora, para pelear. estas facciones de Sinaloa, Luis, y los dos han estudiado mucho el fenómeno, ¿son igual de fuertes las dos facciones del cártel de Sinaloa? Yo diría que sí. O sea, lo que pasa es que ahorita de nuevo ya nos acostumbramos a verlos como separados, como dos entidades distintas, pero pues se nos olvida que hace meses apenas eran la misma organización. Es el cartel de Sinaloa, compartían territorio, compartían, digamos, proveedores, rutas, compartían familia incluso. Muchos de los Zambada están emparentados con los Guzmán. Sí. Compartían sus redes de la narcopolítica, compartían lavadores de dinero. Entonces, ese es el mismo grupo, y entonces es complicado decir si uno es más poderoso que otro, porque al final de cuentas es el mismo grupo, no es cártel de Sinaloa contra el cártel de Jalisco, o Jalisco contra el Noreste. O sea, son ellos mismos, usando sus mismos recursos. Ahora, ¿el gobierno estaría apoyando a uno de los dos? Sí, creo que hay una diferencia entre ellos, que lo ves, los Chapitos controlan más Culiacán. Y uno en Sinaloa me dijo que representan un poco diferentes formas del narcocapitalismo, si lo vemos. Los Chapitos tenían más control de Culiacán, más avanzado tecnología, más de los sintéticos, más también controlando otros negocios como la venta de cerveza. De los mayos más del sur, la zona rural, la zona como su base más en la zona rural o las zonas semirurales de la ciudad, su símbolo es el sombrero, ¿no? Que el símbolo de los Chapitas es la pizza, ¿no? Las cajas de pizza. Y lo pone cuando lo matan y lo dejan cajas de pizza. Y de los mayos, sombreros. Y lo dejan como así, como sombreros con ellos. Como su firma, digamos, ¿no? Sí, se fuma o poniendo como víctima. Y un poco gana un poco más creo que el público, como la gente les dice, pues son más de los viejos estilos. Pero como pregunta si la apoya el gobierno un lado u otro. El principio, como entraron a Culiacán, creo que pegaron mucho a los de los Chapitos, porque estaban pegando mucho a sus personas, porque entraron primero a Culiacán. Ahorita está haciendo cateos de los dos lados. Creo que están intentando hacer, y para mí no está claro que está apoyando un lado u otro el gobierno federal. El gobierno de la ciudad, pues los de los municipales y del estado,
creo que la acusan públicamente muchos de estar más al lado de los chapitos y está perdiendo. Sí, yo creo que es justamente depende de qué niveles, ¿no? O sea, digamos que como en todos otros estados y en todas otras ciudades, los más vulnerables a esa narcocorrupción es las policías locales, en el caso de Culiacán, porque ahí tenían mayor terreno y mayor control los chapitos, pues la policía municipal se sabe que estaba muy involucrada digamos, la facción de los Guzmán, de los Chapitos. Incluso cuando llega el gobierno federal y el ejército, desarman a toda la policía municipal con el pretexto de que van a revisar las armas y van a revisar sus permisos y no sé qué, pero realmente fue para evitar que ellos también entraran a la guerra con las armas oficiales y se les forzara pues a operar como sicarios. Pero bueno, están los unos y los otros, porque por otro lado tenemos que el Mayo Zambada, su principal escolta, era agente estatal. Exacto, claro. Sinaloa. Pero es interesante cuando uno mueve por la ciudad y no hay policía municipal, no hay problema con tránsitos. Es un poco surreal, pero anda de repente un convoy de soldados y luego grupos que parecen civiles armados, que no está uno seguro de esto. Pero muy interesante que dijo Luis hace un momento sobre la cuestión del tráfico de inmigrantes. Creo que es muy clave con todo ese escenario. Como convirtió bajo de Biden y un gran negocio por la cantidad de inmigrantes de otros países, no de México, pero de Centroamérica, de Sudamérica, de India, de China, todos pasando por México, todos pagando, y si lo pagan una cantidad los mexicanos, una cantidad los latinoamericanos, pero una cantidad más alto los chinos. Y convierte un negocio que dijo Ebrard en un tiempo que vale unos 10 mil millones de dólares al año, que podría ser bastante más. Y con esto entró muchos funcionarios corruptos a este negocio. Y antes de la elección, creo que lo pusieron para hay que bajar a los migrantes. Hay que bajar a los migrantes. Entonces bajaron el nivel de migrantes, que significa menos dinero circulando. Entonces, ahora, toda esa estructura, queremos el regreso de dinero, y luego Trump entra diciendo, no queremos, hay que bajar la cantidad. Entonces, ve esta tensión de conflicto de grupos de crimen organizado y de funcionarios corruptos que quieren este negocio de mover migrantes. Sí, pues es un negocio multimillonario, ¿no? Sí, con 15 mil dólares cada uno. Yo creo que genera ya tanto dinero que también ya atrajo a muchos americanos a meterse en el negocio. Te adelanto, hoy en la tarde en mi newsletter voy a publicar un artículo justo sobre ese tema, decir, Trump va a deportar también a su gente, a su mismos, ha hablado de que va a deportar a los migrantes, de que va a arrestar a los mexicanos traficantes de no sé qué, pero hay una red muy importante de americanos blancos, anglosajones, trabajando con estas mismas organizaciones, ya sea llevándolos del muro en cuanto cruzan a hoteles, guardándolos ahí, cobrando la otra mitad del dinero, hasta ellos mismos, traficando a las personas en sus propios automóviles, porque es más difícil que en una revisión de aduanas te revisen más intensamente si eres un ciudadano americano, que te ves blanco, que hablas inglés y que dices American y vienes en tu troca. No te van a revisar y traes lleno ahí de varios migrantes. Y claro, también, y vieron ahí el negocio millonario también, ¿no? Es que les está tocando un dineral. Yo hablo en este reportaje con uno de estos traficantes gringos y él me dice, mira, pues al inicio yo pensé que se estaban equivocando porque pasando la pandemia 2021 me pagaron $650 o $600 por llevar gente de cerca del Paso, de Sunland Park, Nuevo México, a un lugar que se llama Truth or Consequences, que está a 100 millas más o menos de la frontera en Nuevo México. Y él dice, pues eran 5 personas, me pagaron $600, yo pensé que había un error, le digo a la persona que me pagó, oye, creo que me pagaste un poquito de más. Y él dice, no, así, tú sigue echando viajes y ahorita está ganando lo doble. Y él mismo se pregunta, si esto estoy ganando yo ¿cuánto está ganando el resto de la organización? Porque somos, al menos que en su propia red, son unos 10 americanos que están trabajando en lo mismo. Entonces, va a ser interesante ver si Trump también acepta esa parte de responsabilidad dentro de su país, que ya la bronca ya es interna, ya no nada más está al sur del muro. Claro. Muy interesante este reportaje y una vez me toca entrevistar uno de los claves
personas que movían cocaína por el cártel de Tijuana, de Arellano Félix, que ya está protegido. Y era un gringo blanco, sí, también disfrutando, aprovechando ser güero para aprovechar como en los chequeos en la frontera. Sí, claro. Y él dijo que él reclutaron su célula de mover cocaína desde San Diego a todo Estados Unidos y reclutó puro güero que lo pusieron bien, bigotes, buena ropa y compraron los autos que lo tienen las policías en Estados Unidos, como los mismos autos. Iguales. Y movían años y años toneladas de cocaína disfrazando como esto. Entonces, muy interesante esto, sí, que también moviendo los migrantes. Y pues y también como la red de corrupción, digo que si acusamos a los funcionarios mexicanos, también Claro, pero- lo de la patrulla fronteriza Pero de en Estados Unidos eso Claro. no se reconoce, Luis, Sí, sí. ¿no? Pues es que, sobre todo en épocas de Trump, recordemos que el mexicano es el bad hombre, el mexicano, el venezolano, el guatemalteco, el salvadoreño, todo lo que sea al sur de ese muro es el bad hombre. Dentro de Estados Unidos, el americano es un trabajador, es una persona de trabajo y que está batallando para poder pagar la educación de sus hijos, no sé qué. Yo creo que hay muchos claroscuros en la frontera y esos matices de gris que justamente se pasan por alto son los que definen realmente a quienes vivimos en zonas fronterizas. O sea, te definen la dinámica aquí. Dices, a ver, ni todos los de color oscuro somos malos, ni todos los blancos son buenos. No, hay de todo en ambos Y lados de la frontera. perdón, Lo que sí pero, es que ahorita- para que exista este negocio tiene que haber corrupción de los dos lados. ¿no? Digo, Completo. Y gente de patrulla fronteriza, como lo dice esta, lo puede comprar un de patrulla fronteriza. Y hice un reportaje investigando sobre esta cuestión de corrupción allá en la patrulla fronteriza. Y sobre todo lo de aduana de Estados Unidos. Porque de aduana, la cuestión es que él está ahí y dice que no va a revisar que pasan estos camiones. Entonces es difícil probar. Además, elige no revisarlo. Si lo compra un de esto, vale millones y millones. Y interesante, tenía una red de encontrarlos y comprarlos y usaron mujeres. La cuestión de miel, como dice el negocio de ellos. Entonces lo pusieron unos que trabajaban por ejemplo, en gimnasios, que fueron gimnasios de patrulla fronteriza, y le puse mujeres que trabajan con el cartel de Tijuana, estos tipos como buchonas, y ahí se van acercando, conociendo, agarrando y poniendo en la red. ya. Pero también muchísimo corrupción a aquel lado también. Ahora, ¿ven a Donald Trump combatiendo el tráfico de armas hacia Estados Unidos? Yo no veo una estrategia, no veo ni siquiera que se mencione, Sí, claro. digamos, en los primeros semanas que tiene Donald Trump como presidente electo, ni durante su administración pasada. Creo que no se mencionó, no se hizo mucho por el tráfico de armas. De nuevo, yo creo que son intereses que Estados Unidos no los tiene realmente en su agenda. O sea, para ellos dicen, bueno, es el libre mercado, que se pueden vender armas y si alguien las va a llevar a México, pues a mí me da igual, ¿no? No creo que esté en su agenda como importante. Bueno, yo creo que hizo la demanda, que fue interesante que hizo la demanda del Secretario de Relaciones Exteriores, cuando hizo demanda contra empresas que fabrican Sí, claro. y venden armas en Estados Unidos. Y fue muy bueno en poner en la agenda la cuestión de armas de fuego que pasan de Estados Unidos a México. Ya vemos la cantidad. Ya está, ahorita si lo ves muchos en las conferencias, en las juntas, lo mencionan a este asunto. Ya aprobaron, y no realmente recibió como el entendimiento, pero aprobaron, y puede ser por base de la demanda, aprobaron una ley que puso por la primera vez un delito grave de tráfico de armas de fuego en Estados Unidos. No fue delito grave antes, ni fue delito. El delito fue mentir en el formato cuando estoy comprando la arma, porque no es para ti, es para... Ah, ya. Ya cambiaron. Entonces tiene por lo menos un herramienta de contra eso.
sí que Trump no está poniendo, pues, vamos a ver qué política forma y hay gente que está diciendo, queremos pelear en México, queremos como la película de Sicario, queremos entrar a México y poner disparos, que no van a lograr nada. Pero esto creo que es muy posible que lo hacen, que lo buscan pretexto para hacerlo. Pero una cosa interesante, una propuesta es definir los cárteles como grupos terroristas. Sí, claro. Que pone el de cartel de Jalisco es grupo terrorista en la lista. Una razón que puede ser que no lo hacen, si lo pone en la lista de grupos terroristas el cartel de Jalisco, lo que vende armas a este grupo, lo pueden agarrar como vende armas a un grupo terrorista, que son los gringos. Sí, que este lo puede subir y paso, porque uno, por ejemplo, que lo agarran, que vende un arma a un tipo que fue de un terrorista de ISIS y hizo un ataque en Estados Unidos y lo pone 30 años de cárcel. Es muy diferente. Entonces, otra cosa que podría impactar. Si alguien sale, si es definido como grupo terrorista el cartel de Jalisco, o cartel de Sinaloa, cartel de Golfo, y alguien corre de ellos y llega a Estados Unidos y pide asilo político, pues estoy corriendo de un grupo que ustedes mismos dicen que son terroristas. Sí, claro. Que se refuerza el caso. Pero en todos modos, yo creo que sí hay Por eso es difícil que ocurra. Que lo pone, pero en todos modos, con esto o sin esto, creo que sí hay un miedo real que en los siguientes años, bajo de Trump, vemos este tipo de ataque con drones o con personas, o un blanco en México que lo busca hacer un laboratorio de fentanilo, un grupo de cártel de entrenamiento, para mostrar, para poner, y a ver qué va a ser la reacción en México si lo hacen. Y si lo entran y lo matan unos civiles inocentes, me está haciendo. Pero es un... Sí, y yo creo que en ese sentido, justo como dices, hay que poner atención en Sonora, que ya van 2 o 3 americanos que son, bueno, 2 asesinados, uno herido, un veterano, y un soldado, pues, miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en activo, que fue asesinado en Sonora, y eso puede detonar un episodio que justamente, como dice Joan, busque el pretexto para empezar a meter hombres y para incursionar. Sí. Oye, Luis, tú estabas la última vez que conversamos, pues muy cerca de llegar a algunas conclusiones con algunas investigaciones que estabas haciendo sobre Sinaloa, el cártel de Sinaloa, etcétera. Por ahí leía yo que pues trascendió que muy probablemente antes de que termine el año conoceríamos de otra carta del Mayo Zambada, pues dando a conocer un montón de cosas. No sé si tú, Luis, has oído algo al respecto. Pues mira, la verdad es que yo no descartaría que el Mayo y su estrategia legal no suena descabellado. Exacto, no siga hablando y siga aclarando. Ese nuevo suena raro aclarar, vamos a poner entre comillas. Pues es que ha dicho la verdad. Porque hasta ahora se ha comprobado lo que él ha dicho en sus cartas. O sea, hasta ahora parece ser que todo eso ha sido verdad. La verdad es que el Mayo ahorita no tiene mucho más que perder. Lo que tenía que perder ya lo perdió. Como comentábamos la vez pasada, si le dan 5 años de prisión ya es una cadena perpetua para un hombre como el Mayo. Por otro lado, personas, digamos, que están a cargo de su cuidado en las prisiones me dicen, está viviendo la mejor vida que pudo haber vivido el Mayo, está teniendo atención médica de primer nivel, está en un programa contra las adicciones, porque tiene una adicción muy fuerte a la cocaína, está tratándose la diabetes, está alimentándose bien. Lo único que está negociando, al parecer, él es que no lo manden a la misma prisión que el Chapo. Exacto. Eso es lo que no quiere, como que él está negociando nada más. Ponme en una prisión un poquito más benévola, donde pueda convivir con más gente, que tenga más horas de sol. No. Y ahí me muero, y ahí me quedo el tiempo que me digas, me da igual, pero con que no se lo lleven a una de estas prisiones. Entonces yo creo que también parte de esa negociación que podría buscar en ese sentido es también empezar a hablar y a publicar y a irse encima de otra gente y de empezar, digamos, de nuevo a poner luz sobre el narcoimperio que tenía el Mayo. Lo que tiene el Mayo es que es una computadora de información de 50 años, donde puede
de narcopolítica, de narcotráfico, de corrupción, de lavado de dinero, de asesinatos, de homicidios. Es una enciclopedia del crimen de 50 años Sí, claro. en México. Y eso es lo que él tiene en su cabeza. Yo creo que eso es un, pues tiene mucho valor para quien, digamos, sea dueño de eso, de esos recuerdos y de esas verdades y de esas realidades, porque creo que es el único que tiene eh, pues probablemente en sus recuerdos haberse sentado con alcaldes, gobernadores, Claro. presidentes, jefes de policía, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa parte va a ser interesante Con, ver con, cuánto comparte de eso el Mayo desde prisión. con 50 años de actividad criminal, ¿no? Sí, creo que estoy de acuerdo con Luis, que yo creo que políticamente, Que no se muera con eso, sí, llevándose exacto. eso a la tumba, ¿no? políticamente no podría Estados Unidos darle 2, 3 años Sí, o claro. darle un trato como lo consiguió el mini leak, Ajá. que lo consiguió el Vicentillo, incluso que como por el nivel que tiene, no puede salir en 2, 3 años del reclusorio. Pero sí, para ir el Supermax, donde está el Chapo, el Supermax está en el desierto. Sí, no. Bueno. Que para llegar gente ahí tiene que llegar a Denver, Colorado, 2, 3 horas en coche, y lo ponen 23 horas del día solo, sin contacto humano. Esto se vuelve loco en las Y personas. con luz. Sí, con luces. Es una tortura. Ahí está como todos los grandes delincuentes o terroristas que están ahí. Si lo puede poner en acuerdo por qué ofrezca o qué quieren los fiscales. Pues también dice que él tiene datos de que narcotraficante en muchas partes de México durante 3 años. Pero la cuestión es si quieren armar los fiscales en Estados Unidos otro caso político, como lo hicieron con General García Sí, Luna, claro. que está ahí en el reclusorio también ahí, donde está el Mayo. Pero con García Luna, una forma, pues, cuando fue aparte de este juicio, me sorprendió que no tenían más datos concretos contra él. En una forma fue un poco riesgoso para los fiscales de Estados Unidos. El juicio. El juicio, porque yo creo que ellos quisieron, cuando empezaron a poner el juicio, igual esperaron, vamos a tener más pruebas concretas. Algo de cuentas de banco, algo así, grabaciones concretas para poner esto. Y lo pusieron con los testimonios del rey Zambada, que ahora está cantando en Los Ángeles. Sí, sí. Y lo tienen los del Grande, que pusieron el principio del juicio diciendo que no podría defensa preguntarlos sobre el canibalismo. Porque mucha de la gente con nexos de Beltrán Leiva ¿Practicaban? practicaban el canibalismo. Ah. Es algo, tengo un testimonio fuerte de un otro narcotraficante que trabajó con Arturo y con varios más, que habla de pusieron como comidas con carne humana, Ah. que hace como un forma de santería que le gustaba. Entonces, sí, una forma, pues, García Luna, que igual es culpable García Luna, pero esta misma gente que hacían este tipo de cosas Son los que... son los que contaron. Sí, yo le di el billete a él. Pero, regresando al tema, si con el Mayo Zambada lo tiene esta clave, esta pieza, y como dice, antes que muere, que no lleve a la tumba todos esos secretos, Sí. si quieren usar contra hacer un caso político, tiene buen claro. armado. ¿Lo ves, Luis? ¿Lo ves? Yo creo que fácilmente, sobre todo las nuevas administraciones, y yo creo que esto se liga también un poquito a lo que hablábamos al inicio de Sinaloa, si un gobierno está trabajando con un grupo delictivo, etcétera, creo que se nos olvida que ahorita hay dos administraciones nuevas, una ya, digamos, en la silla presidencial en México, la otra a punto de sentarse a unos meses de que se siente, y las organizaciones criminales a lo que se dedican es a negociar esas nuevas sillas, ¿no? Esas nuevas personas que se sientan en esas sillas. Parte de la negociación se da en juicios como los de García Luna, en juicios como los del Chapo, ahora seguramente en juicios como los del Mayo Zambada, con implicaciones en ambos países. Parte de esa se da también creando zonas violentas
donde el mismo grupo delictivo crea una zona muy, muy violenta y ellos dicen, ¿le seguimos o nos sentamos a negociar y yo hago que esto se detenga? Claro. Y eso también creo que se nos escapa poquito de la vista de lo que pueda estar pasando en Sinaloa. No están cediendo ninguno de los dos grupos, probablemente les conviene un Sinaloa muy violento para tener la palanca de negociación y decir, yo soy el que estoy generando esta violencia, si nos sentamos a negociar y llegamos a un Entonces acuerdo, ya, claro. yo la puedo detener. Claro, ¿no? está Esa es una estrategia muy básica de negociación de las organizaciones criminales en muy todo interesante. México. ¿Dónde te leemos, Joan? ¿Dónde Sí, te sí. seguimos? Sí, tengo igual una página, se llama Crash Out Media, que tengo muchas investigaciones y reportajes, y también tengo 3 libros y un 4 libro que estoy trabajando. Así es. Pues bien interesante, Joan Grillo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Un gustazo. Te veo pronto. No sé si tengas previsto, no me digas por aquí, venir a la Ciudad de México hasta que no estés por aquí nos hablamos. Hasta que me aparezca por ahí. Exacto. Seguro pronto te escribo. Adela, muchísimas gracias. Al Como contrario, siempre, un gusto Luis. saludarte. Y nos vemos, compa Grillo. Hablamos. Nos vemos. Compa Grillo. Vale, cuídate mucho, compa. Bye. Muchas gracias, Joan. Gracias, Luis. Gracias. Está muy compleja la situación, la verdad, y la